Gabriel, muy buenos días. Sergio, te saluda Ronnie, aquí en Misiones, en Argentina. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Ronnie? Un gusto saludarles de algún tiempo que nos hemos perdido por ahí ataques también que recibimos los medios alternativos, que recibimos los que pues comunicamos con la verdad de parte de los grupos de poder, los emporios comunicacionales, y pues contento de poder nuevamente compartir con ustedes tras aquel ataque sufrido a su página. Así es. Bueno, básicamente 15 días estuvimos fuera de combate, pero estamos recuperando la programación y nos pone muy contentos también poder recuperar el contacto con vos, Gabriel, porque nos permitís esa puerta de ingreso a la realidad de Bolivia, en clave comprometida con el pueblo boliviano, y eso para nosotros significa mucho. No abrir micrófonos a tantos periodistas que se perfuman y se visten muy lindo, pero nos venden verduras que no se corresponden con la realidad. Preferimos que seas vos quien nos cuente y que le dé una debida interpretación a los hechos políticos, culturales, sociales que vive Bolivia hoy. Y en 15 días que hemos perdido, Gabriel, me imagino que han pasado un montón de cosas, así que me dispongo a escucharte. Sí, sin lugar a dudas, se ha materializado el ámbito de lo que se venía denunciando desde el año 2022, ¿no? Aquel contubernio del poder ejecutivo en alianza con los políticos tradicionales, en este caso Jorge Tuto Quiroga, y el poder judicial, puesto que lo habíamos dicho en la última columna que realizábamos con ustedes, justamente fiscales, jueces, se han prestado a liberar a gente que ha participado en la ruptura del orden constitucional el año 2009, ¿no? Del año 2019. Estamos viendo que Luis Fernando Camacho, principal promotor de la ruptura del orden constitucional, promotor de la quema de tribunales electorales departamentales, de la ruptura del orden constitucional, pues está libre y volvió nuevamente a sus funciones como gobernador. Esto parte a partir de un acuerdo entre el poder ejecutivo, a la cabeza de Luis Arce, el órgano judicial, fiscalía y los magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Entonces tienes liberado a Luis Fernando Camacho, tienes liberado también al señor Marco Pumari, tienes expresiones del señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Romer Hurtado, Romer Saucedo, quien ha referido hace las del juez Moro de Brasil, para hacer una analogía con la política latinoamericana, ¿no? Recordemos al juez Moro, fue aquel personaje del ámbito judicial brasilero que se encargó de encarcelar a Luis Ignacio Lula da Silva, y posteriormente este denominado juez Moro fue ministro de Justicia durante el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Sí. Entonces tenemos a un personaje, este señor Saucedo, Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que actúa en Bolivia idem a la forma de operar que tuvo el juez Moro en Brasil. ¿Por qué? Porque libera a Luis Fernando Camacho y posteriormente es galardonado en el departamento de Santa Cruz como un cruceño de oro, como un personaje que está haciendo verdaderamente justicia. Después tienes al fiscal general Mariaca. Este señor también ha sido galardonado por instituciones de las oligarquías cruceñas, dándoles reconocimientos en actos públicos por el hecho de solicitar la revisión de los procesos de Yanine Áñez y de Luis Fernando Camacho, entre otros como Marcos Pumari, por ejemplo, quien fue el promotor de la quema de los tribunales electorales departamentales en el departamento de Potosí, ¿no? Entonces tienes toda esta suerte de lazos que hoy se revelan, ya como tienes un gobierno de salida, pues ya no tiene nada que ocultar, no tiene una apariencia que guardar, y devela todos los lazos que habían tenido con Fiscalía General del Estado, con el Tribunal Supremo de Justicia, con la lógica y la línea que persigue Jorge Tuto Quiroga, los hijos del presidente Arce vinculados en negocios de corrupción. Tienes toda una suerte de ese denominado Plan Negro, en su momento Evo Morales lo denunció, y pues hoy el pueblo boliviano se ha dado cuenta que efectivamente aquello que el gobierno calificaba como
un simple discurso, una simple retórica por parte de Levismo y de Evo Morales, pues había sido realidad, ¿no? Jueces vinculados al poder de las grandes y tradicionales oligarquías bolivianas, un gobierno que se decía popular, pero que es pues el Lenin Moreno boliviano, el señor Luis Arce, que es aliado tácito, me atrevería a decir explícito, del señor Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Quien pugna por la silla presidencial, y tienes toda esta suerte de operativos judiciales para liberar a gente que violó la Constitución Política del Estado del 2019, y no solo eso, sino que cometió delitos de asesinatos selectivos y ejecuciones sumarias contra manifestantes en Sacaba, recordemos, en Cochabamba, y Sencata, en la ciudad del Alto, aquel trágico 2019, ¿no? Entonces, lamentablemente estamos viviendo todo esto. A este ritmo, entonces, hay un personaje muy nombrado durante el gobierno de Jeanine Áñez, que es un tal ministro Murillo, que se había escapado a Estados Unidos y estaba preso por otra causa en Estados Unidos. A este ritmo también va a volver con honores a Bolivia. Y el propio caso de Jeanine Áñez también amenaza con ganar su libertad. Sí, indudablemente. Tienes el anuncio el día de hoy de que el exministro de la presidencia del gobierno de Jeanine Áñez, el señor Jerjes Justiniano, estaría regresando a Bolivia, y los medios lo califican tras su exilio de 2 años en Estados Unidos. Este señor no ha tenido ningún exilio, este señor se ha escapado de la justicia boliviana. A ver. Responsabilidades. Se cortó un poquitito, no sé. Tenía responsabilidad. Me decías, sí, Jerjes, sí. ¿Cómo es el nombre? Jerjes Justiniano. No es Murillo. No, Jerjes Justiniano fue el ministro de la presidencia durante el gobierno de Jeanine Áñez. Murillo fue el ministro de gobierno de Jeanine Áñez en ese mismo periodo. Es decir, ambos fueron ministros de la dictadora autoproclamada señora Jeanine Áñez, ¿no? El parangón que estaba tratando de realizar es el siguiente, ¿no? Así como Arturo Murillo llegó a Bolivia y está, pues, acusado de múltiples delitos acá en el Estado boliviano, llegó alegremente, con una sonrisa en el rostro, y dijo: estoy feliz de volver a Bolivia para presenciar la caída del MAS, ¿no? Con ese atrevimiento, con esa pedantería característica de este personaje, Arturo Murillo, llegó de esa manera a Bolivia, y pues está enfrentando procesos que, así como tenemos la justicia que tenemos y los personajes que ya he mencionado anteriormente, pareciera que sus casos se van a resolver, y en cualquier momento este señor va a caminar libre por las calles, ¿no? Después de haber asesinado en Sacaba, después de haber asesinado en Sencata. De esa misma manera, tienes a un personaje que el día de hoy se ha anunciado su retorno a Bolivia después de 2 años, y los medios tradicionales lo han calificado como Jerjes Justiniano, exministro de la presidencia de Jeanine Áñez, regresa tras un exilio de 2 años en Estados Unidos, ¿no? El exilio no ha sido un autoexilio en realidad, y no ha sido ningún exilio, ha sido una huida de la justicia boliviana, puesto que este señor, Jerjes Justiniano, ministro de la presidencia de Jeanine Áñez, al igual que Arturo Murillo, quien fuera ministro de gobierno de Áñez, pues cometieron delitos en Bolivia a través de la firma de decretos, a través de la firma de operativos policiales y militares que sembraron la muerte en sectores populares de nuestro país, en Sacaba y Sencata particularmente, ¿no? Entonces, todos los personajes, pareciera que todo el gabinete de Jeanine Áñez, hoy por hoy, sale a la luz, y habían hecho todo bien, y resulta que habían sido perseguidos políticos, que habían sido exiliados, que habían sido héroes de la democracia, ¿no? Así los venden los medios tradicionales en Bolivia. A ver, tengo que preguntarte, me siento obligado a preguntarte una pregunta amarga para mí, porque tiene que ver con el balotaje que habrá en octubre, para definir cuál de estos 2 candidatos de derecha van a gobernar el tiempo y el oxígeno que tengan, ¿no? Porque no sé si el pueblo estará dispuesto a bancárselos durante todo un mandato completo, porque se preparan seguramente para hacer estropicios. Pero esta pregunta ingrata que tengo que hacerte, ¿cómo está perfilados estos 2 candidatos, y si hay supremacía de uno sobre el otro en las encuestas? ¿Cuál es ese escenario? De hecho,
han adquirido mayor protagonismo los candidatos vicepresidenciales, ¿no? Este es un hecho particularísimo en la política boliviana contemporánea. ¿Por qué? Porque Jorge Tuto Quiroga ya se lo conoce como un personaje aliado totalmente a los intereses conservadores y sobre todo a la geopolítica norteamericana. Ha expuesto ya en innumerables ocasiones su preferencia por Estados Unidos y todas sus políticas, su preferencia por la DEA, por ejemplo, USAID y la NET. Sin embargo, tienes a un Jaime Paz que también trata, el señor Rodrigo Paz Pereira, Jaime Paz era su papá, que trata pues de penetrarse en el ámbito popular, trata de ser una oposición, se podría decir, una derecha casi socialdemócrata, ¿no? Sin embargo, los vicepresidentes han adquirido importante relevancia en la coyuntura política de estas últimas semanas, puesto a los descubrimientos de tweets racistas de parte del señor J.P. Velasco, Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia por Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Quien refirió hace 15 años en sus cuentas de lo que antes se denominaba Twitter y hoy se denomina X, además una cuenta oficial registrada en el propio órgano electoral plurinacional de Bolivia, comentarios abiertamente racistas contra el occidente del país, ¿no? Estos collas hay que matarlos, estos collas hay que son como animales, toda una suerte de dichos racistas que han pues merecido una amplia mediatización en los medios alternativos, ¿no? Hablo fundamentalmente del TikTok, es decir, los medios tradicionales, los medios conservadores, aliados a los intereses de Jorge Tuto Quiroga, no han reflejado esta noticia, ¿no? Y recién la están tratando de posicionar, indicando, diciendo lo siguiente, diciendo que estos tweets podrían ser acciones falsas, que vienen de una guerra sucia, que pueden ser creaciones artificiales, con inteligencia artificial y demás, ¿no? Pero existen dos verificadoras en Bolivia, que no necesariamente son del movimiento al socialismo, o tienen intereses, digamos, políticos de izquierda, ¿no? De hecho, son dos verificadoras que pertenecen a agencias de derecha en Bolivia, que son Chequea Bolivia y Bolivia Verifica. Ambas han verificado la información de que efectivamente hace 14 años el señor J.P. Velasco emitió comentarios racistas y discriminatorios a partir de sus cuentas oficiales en la red social X, antes Twitter, ¿no? Además, una cuenta registrada en el órgano electoral plurinacional. Esta ha sido la polémica de estas semanas, y teniendo a este candidato a la vicepresidencia en el ojo de la tormenta. Por otro lado, tienes a un candidato Lara, ex policía, es el candidato a la vicepresidencia por parte de PDC, por parte del señor Rodrigo Paz Pereira, que también ha referido algunos improperios, ¿no? Diciendo que pues él va a abrir la Academia Nacional de Policías en todos los departamentos, que un sargento y suboficiales deberían ser comandantes de la policía, toda una suerte de chocarse contra una estructura que es abiertamente tradicional y conservadora, como es la policía boliviana, ¿no? Y la policía a nivel latinoamericano viene a ser instituciones tan antiguas como las propias repúblicas, ¿no? De hecho, la fundación de las policías data del mismo año de fundación de las repúblicas o de un año posterior. Entonces, son estructuras altamente conservadoras con las cuales intenta chocarse este candidato Lara, y que refiere pues toda suerte de improperios que son mal recibidas también en varios sectores de la policía y de la sociedad en su conjunto, ¿no? También se lo ha acusado de algunas extorsiones que habría realizado. Acá en Bolivia, y creo que particularmente en toda Latinoamérica, el policía o ex policía es mal visto, ¿no? Es visto como un personaje corrupto, como un personaje que saca dinero a costa de la gente, un personaje extorsionador,
un personaje que pues oprime a su propio pueblo, ¿no? Y de esa misma manera se lo ve o percibe al señor Lara, ¿no? Candidato a la vicepresidencia de el PDC. Entonces tienes en el ojo de la tormenta del análisis, si quieres, político y de la mediatización también a protagonistas, los dos candidatos a la vicepresidencia, ¿no? Por el lado de Jorge Tuto Quiroga, JP Velasco, y por el lado de Rodrigo Paz, al señor Edman Lara. Sí, bueno, lo mismo ocurre aquí, Gabriel, con la institución policial, ¿no? Muchas veces es mal vista, aunque uno, con la máxima responsabilidad que tiene que tener como ciudadano en una democracia, reconocer que es una institución necesaria. Ahora, que está muchas veces viciada de corrupción, eso es sin lugar a dudas. Y aquí en la Argentina se nota esa reticencia que hay muchas veces en el pueblo para con las autoridades policiales. Ahora, en Bolivia mucho tampoco se pueden quejar los policías, porque han sido básicamente partícipes necesarios del golpe de Estado de 2019, ¿no? Sí, de hecho existió un golpe cívico policial el año 2019, una ruptura del orden constitucional, que tuvo una participación principal de parte de la policía boliviana, ¿no? De hecho, los acontecimientos más duros fueron cuando se viralizaron videos de policías cortando de su uniforme la huipala. Recordar que en la policía boliviana se tienen las dos banderas en el brazo derecho de los oficiales policiales, tanto la bandera tricolor como la huipala, ambas constitucionalizadas y reconocidas en el artículo 6 de nuestra Constitución Política del Estado, como símbolos patrios en igualdad de jerarquía. Esta situación pues generó toda una violencia exacerbada, sobre todo en el Alto, gente que bajaba con huipalas y decía, ahora sí, guerra civil, ¿no? Videos que se viralizaron aquel 2019, claro, porque estabas en todo caso destruyendo algo simbólico como la huipala, que en los hechos es el espíritu del mundo andino, del mundo del mundo indígena, del mundo originario campesino, del mundo migrante del campo a la ciudad, ¿no? De los sectores populares. Entonces, destruir y tratar de quemar eso desde lo simbólico, por supuesto que generó toda una conmoción en el plano psicológico, cultural, nacional, y pues los policías desde aquella ocasión eran totalmente repudiados por la propia gente que se supone debían proteger, ¿no? Además de las masacres en las cuales participaron también en Sacaba y Sencata. Entonces tienes todo un conglomerado de elementos que dan cuenta que pareciera que nos quieren retrotraer a Bolivia, a esa vieja Bolivia republicana, a esa vieja Bolivia donde solamente existía la tricolor, donde los pueblos indígenas originarios campesinos, las 36 nacionalidades reconocidas en la Constitución, eran olvidadas, eran guardadas bajo el tapete, ¿no? No servían para absolutamente nada y sus derechos eran totalmente suprimidos, ¿no? Parece que a esa Bolivia plantea llevarnos nuevamente el señor Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco, que dicho sea de paso, en la última encuesta realizada por Unitel, a pedido de Unitel, lleva una ventaja de 2-3 puntos porcentuales con relación a Rodrigo Paz y Edman Lara, ¿no? Indudablemente en estas encuestas ya no cree nadie, porque en los últimos 5 procesos electorales todas estas encuestadoras se han equivocado de plano y han sido las grandes perdedoras. Entonces tienes que la población ha dejado de creer en estas encuestas prepago, ¿no? Posicionan a candidatos en primer lugar, como por ejemplo en estas últimas elecciones posicionaron en primer lugar al señor Samuel Doria Medina, multimillonario boliviano, y en los hechos, en la votación, otra cosa fue la historia, y resulta que el señor Rodrigo Paz Pereira obtuvo la mayoría en la primera vuelta electoral, ¿no? Entonces la gente también ya ha no solamente experimentado, sino comprobado que las encuestas pagadas por medios tradicionales como Unitel, por ejemplo, no sirven para absolutamente nada y no gozan de credibilidad, no reflejan la preferencia electoral de las grandes mayorías. En la Argentina solemos decir a veces, y de acuerdo al contexto, hay que desencillar hasta que aclare, ¿no? Como diciendo, bueno, tranquilos muchachos, no es el momento. Sabemos que en política los tiempos son importantes. El campo popular, la fuerza popular que acompaña a Evo Morales y que fue proscripta en su totalidad con la prohibición de que Evo Morales pueda jugar en estas elecciones,
¿cómo está manejando este tiempo político, Gabriel? Bueno, en los hechos, Evo Morales es un personaje político importantísimo en Bolivia y a nivel latinoamericano. También presente en los debates presidenciales, en los debates vicepresidenciales. De hecho, los candidatos se pelean y la pregunta que hacen los medios conservadores y tradicionales en Bolivia a los candidatos es: ¿qué va a hacer usted si es presidente? ¿Va a encarcelar a Evo Morales? ¿Va a capturar a Evo Morales? ¿Va a ejecutar la orden de captura contra Evo Morales? Y Jorge Tuto Quiroga ha referido que el siguiente día después de ser posesionado va a capturar y aprender a Evo Morales, ¿no? Por otro lado, el candidato Rodrigo Paz Pereira ha referido: no, a ver, aquí existen las leyes, aquí existe un debido proceso, nosotros vamos a otorgarle todas las atribuciones que le compete al órgano judicial, no a nosotros como órgano ejecutivo, ¿no? Sin embargo, esa respuesta tibia también da cuenta de que existe un lineamiento, ¿no?, para erradicar del panorama político a el personaje Evo Morales Ayma, ¿no? Porque obviamente desde el plano simbólico, desde el plano de la representatividad, desde el plano de la musculatura política que representa Evo, conviene encarcelarlo, y para Jorge Tuto Quiroga este encarcelamiento no tiene que ser en una cárcel boliviana porque lo volverías un mártir o un héroe. Dicho sea de paso, el señor Jorge Tuto Quiroga tiene de asesor a Jaime Durán Barba, el ecuatoriano, quien fuera asesor de campaña exitosa, que finalmente terminó ganando aquella disputa presidencial, el señor Mauricio Macri en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la calaña de asesores inescrupulosos que tiene el personaje Jorge Tuto Quiroga y la opción política libre, que indudablemente pues va a hacer todo para destruir todo lo popular, todo lo colectivo, todo lo plurinacional que se ha construido en Bolivia, ¿no? Ese es el cimiento de su campaña, una campaña de confrontación, una campaña de polarización entre los cimientos de la plurinacionalidad, lo popular, versus lo tradicional, conservador, lo republicano, que refleja en cada uno de sus discursos y en cada una de sus intervenciones Jorge Tuto Quiroga y JP Velasco, ¿no? Entonces tenemos esa disputa del sentido en Bolivia, y Evo Morales sigue siendo un personaje fuerte que está en todo, está como hasta en las sopas, decimos acá, ¿no? Está en absolutamente todos los debates presentes de opinadores, de analistas políticos, de candidatos, de autoridades electas ya, diputados, senadores electos, en todas las preguntas de la prensa. Entonces, indudablemente Evo mantiene aquella musculatura que lo supo llevar a la silla presidencial del 2005, obviamente con el contexto y el panorama totalmente complejo y cambiante que tenemos actualmente, pero no deja de ser un líder a nivel nacional, continental y mundial para nosotros. Absolutamente. Gabriel, ya nos lo has dicho en algún pasaje, en alguna otra columna, pero quiero volver sobre la posibilidad de que la derecha, cuando se defina quién será el próximo presidente, en plena proscripción en Bolivia, por eso también hay que decirlo, el próximo presidente en Bolivia con una proscripción en desarrollo, prohibiendo el máximo candidato que tiene Bolivia, ¿no? Como es el caso de Argentina con Cristina Fernández, que tampoco la dejaron participar. ¿Cuál es el escenario que pueda derivar en esto? ¿Cuánto oxígeno puede tener un gobierno de estas características que seguramente va a quitar derecho? ¿Cuál es el clima político que se puede avisorar? Está bien, no tenemos, no somos adivinos, pero de la política ya conocen, tienen ejercicio en la política. ¿En qué podría derivar esto? En los hechos, siempre ha existido en Bolivia, al igual que en Latinoamérica, el sistema de pesos y contrapesos en la política. Cuando un gobierno, por ejemplo, me voy al caso ecuatoriano, ostentaba la mayoría parlamentaria, ostentaba el nivel central de poder en el plano de, pues, una hegemonía, si quieres, a nivel de el órgano ejecutivo central en Ecuador, tenías que las subnacionales, es decir, las alcaldías,
de, por ejemplo, Guayaquil, las alcaldías de Quito, pertenecían a una fuerza opositora, ¿no? Esto era porque el correísmo estaba mal, no podía ganar en las elecciones subnacionales, solamente podía ganar en las elecciones nacionales. No, esto era justamente porque la población y los votantes siempre generan un sistema de contrapesos, ¿no? Si tienes a un nivel central de gobierno con un X, Y, Z partido, pues los subnacionales van a ser de otros partidos, ¿no? Para que puedan de alguna manera controlarse o no darle la administración total del poder a una sola fuerza política, ¿no? Esto también pasa en Argentina, esto también pasó en Perú y por supuesto acá en Bolivia. ¿Por qué? Porque vamos a tener un gobierno que va a ostentar el nivel central de gobierno, sea PDC, sea libre, y por otro lado vamos a tener elecciones subnacionales en marzo, y en esas elecciones subnacionales la organización política, instrumento político Evo Pueblo, se está muniendo de elementos para poder hacer frente a las elecciones subnacionales y de cierta manera poder acorralar democráticamente al gobierno central, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que si una fuerza política está teniendo pues la centralidad del poder a nivel central, valga la redundancia, van a existir otras fuerzas políticas y una de ellas va a ser Evo Pueblo, que va a tener el poder en las regiones, en los departamentos, en los municipios, y de esa forma también volver a aglutinar un tejido social desde abajo que pueda disputar la contienda electoral a nivel nacional en una eventual elección general que creo yo y coincido contigo no se va a esperar a 5 años, ¿no? Va a ser una contienda electoral creo yo acelerada en unos 2, 3 años a lo mucho, puesto que el gobierno que entre no va a saber resolver el desastre que ha generado el señor Luis Alberto Arce Catacora y el señor David Choquehuanca, políticas económicas, políticas financieras que han pues nos han puesto en situaciones bastante complicadas en el ámbito económico, en el ámbito de la adquisición de productos de primera necesidad, y ahora sí lo podemos decir con los fundamentos bien definidos y ahora sí con todas las letras. El gobierno de Arce Catacora y David Choquehuanca entró al poder para sabotear el gobierno, el proceso soberano desarrollado por Evo Morales. Esta no es una situación de que por incompetencia el gobierno de Arce y Choquehuanca nos llevaron a una crisis económica y nos llevaron a un plano de escasez de recursos de primera necesidad, escasez de combustibles. No, esta fue una acción deliberada, esta fue una acción que ellos sabían y planificaron muy bien para destruir todo el modelo económico soberano plurinacional de Evo Morales y pues entregarle en bandeja de plata el poder a sus aliados de la derecha más recalcitrante, como es Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Esta es una planificación que se hizo desde el día 1 y me atrevería a decir desde antes del golpe del 2019. Entonces encontramos que un Luis Alberto Arce Catacora destruyó absolutamente todo y está poniendo nuevamente en tela de juicio las empresas públicas, por ejemplo, desbarató yacimientos de litio de Bolivia, desbarató yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, porque abrió y generó el caldo de cultivo para que nuevamente se posicione el debate del neoliberalismo, ¿no? De decir, las empresas públicas no sirven para nada, las empresas públicas estatales son corruptas, no sirven para nada, entonces tiene que entrar el capital privado, tiene que entrar las capitalizaciones, tienen que entrar las privatizaciones y nuevamente volver al sistema neoliberal. Esta planificación y el trabajo sucio lo hizo Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca para desbaratar todo el modelo económico boliviano generado durante 14 años de manera soberana por Evo Morales, ¿no? Y de esto pues existe la amplia prueba documental y todo lo que está pasando en Bolivia, que la población ya se ha dado cuenta, ¿no? No habían sido inútiles, no habían sido inoperantes, no habían sido tontos, sino que entraron al poder para cumplir esa misión, para destruir todo lo generado por Evo Morales y de esa forma generar las condiciones necesarias para que nuevamente la derecha retome el poder en Bolivia y se abra nuevamente el camino del neoliberalismo, ¿no? Entonces, cuando ves a un Luis Alberto Arce Catacora en la ONU, hablando con Russia Today, diciendo que la culpa de lo que no se unió a la izquierda en Bolivia fue
de Evo Morales, pues me parece una ridiculez y hasta ofensivo para el pueblo boliviano y para todos los que hemos estado en las calles y en las luchas, que Luis Alberto Arce Catacora todavía con ese cinismo diga que Evo es el culpable de esto, ¿no? Cuando él sabe que todas las políticas que ha generado durante su gobierno han servido para desbaratar absolutamente todo. Entonces, no hay dónde perderse. Clarísimo. Gabriel, agradecerte este tiempo, la posibilidad de poder recuperar esta valiosísima columna La Voz del Indígena Urbano aquí en Radio Lateral, enviarte un gran abrazo extensivo a todos los compañeros, camaradas que están allí en Bolivia dando la batalla en alguna trinchera al lado tuyo, y Dios mediante la oportunidad que nos puedas dar de retomar el contacto el próximo miércoles. Claro que sí, un abrazo gigante, Sergio, Ronnie, y estamos pues en futuras transmisiones para seguir analizando desde un pensamiento crítico lo que está aconteciendo acá en Bolivia, que por supuesto repercute a nivel latinoamericano, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, la destrucción de un modelo soberano, como lo hicieron en Brasil, como lo están haciendo en Bolivia, como lo hicieron en Ecuador, como intentaron hacerlo y finalmente también lo consiguieron en determinado momento en Argentina, es parte de toda una geopolítica de dominación imperial, ¿no? Es atomizarnos, destruir los procesos soberanos, destruir los procesos políticos revolucionarios, progresistas, para abrir nuevamente el camino a que las grandes empresas transnacionales vengan y exploten nuestros recursos naturales. Somos una región rica en recursos naturales como tierras raras, como litio, como petróleo, como minerales, oro, cobre, plata, y pues nos quieren tener atomizados, ¿no? Es la atomización para, pues, en río revuelto ganancia de pescadores, dice el dicho popular. Es lo que siempre ha tratado de hacer Estados Unidos y pues lo están consiguiendo de un momento a otro, pero los pueblos sabrán responder ante estas agresiones imperialistas que sin lugar a dudas han sido muy bien planificadas, muy bien gestionadas por los cipayos locales. Te mandamos un gran abrazo, Gabriel, gracias. Un abrazo gigante. Gabriel Villalba Pérez conversando con nosotros y haciendo posible poder retomar y darle vida nuevamente a esta columna La Voz del Indígena Urbano, muy importante para nosotros porque estamos llevándoles información que no sale en ningún otro lado. ¿Y por qué? Y porque los medios de comunicación ofician como medios hegemónicos y controlan tus pensamientos y te dicen a quién tenés que odiar, a quién tenés que amar. Bueno, intentamos romper ese cerco a través de la programación de esta humilde emisora aquí en el norte argentino.